¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a Dios nuevamente. Para mí es un placer, no puedo dejar de decirlo, el que Dios me permita, un placer y un privilegio, para ser claro, porque yo no le hago ningún favor a Dios, ninguno de los que le sirven le hacemos un favor a Dios. Él nos hace el favor, nos da la oportunidad de servirle y necesitamos aprender a hacerlo porque no lo puede hacer uno como uno quiere. Él es el que dice cómo y pues el que se dispone a servirlo tiene que aprender a obedecer como cantábamos ahorita. Si no, ¿cómo vas a hacer las cosas como otro quiere? No, yo lo hago como quiero. Yo no me imagino a ninguno de los apóstoles haciendo las cosas como cada quien quería. Primero tuvieron que aprender. Fueron 3 años que Jesús tuvo con los discípulos y algunos tuvieron que seguir aprendiendo después. Y Jesús se puso a orar para que Dios lo iluminara a ver quiénes iban a ser esos 11, que lo iban a servir aunque Él se fuera. Y dije esos 11 porque luego pues ya vimos que también oró por el que le salió chafa, ¿no? Era el plan de Dios que saliera chafa para que lo entregara y luego lo supliría por un 12º y por último un 13º que fue Pablo. Creo que nos quedó claro hace 8 días, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con esta miniserie que es un deleite, francamente, pero vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia para que nos permita continuar, poner el sentido. Cuando llegamos a la predicación debemos llegar sin distractores. ¿Y no sabes qué fácil es para el diablo? Qué fácil es para él distraernos. Lo intenta, tristemente lo logra y uno puede seguir poniendo sus consejos propios en lugar de lo que Dios te quiere decir. Y de esa forma seguimos pensando igual para seguir actuando igual. Cuando Dios entra para cambiar una vida, no para que siga igual. Así que vamos a pedirle el favor de su gracia. Vamos a orar. Sí. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por esta bendición de esta enseñanza. Te queremos suplicar, Dios, que nos concedas la gracia de estar atentos y que tú nos permitas comprender, pues, estos puntos importantes que quieres que observemos, que creamos, para que podamos arreglar lo que tú quieres señalar en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues ya estudiamos en el capítulo 1, ¿verdad? Comenzamos la semana pasada, la pasada y la antepasada en el capítulo 1, con los versículos del 1 al 5, y hoy vamos a continuar, vamos a ver del 6 en adelante. Y nuestro título de hoy, de esta parte, esta fracción de la serie, pues se titula Una sorpresa desagradable. Y bueno, cuando tú estudias la vida de los apóstoles,
algunos de los apóstoles escribieron cartas. Juan, por ejemplo, aparte de su evangelio, ¿no?, escribió 3 cartas. Pedro escribió 2. Santiago escribió 1. Judas, el hermano del Señor, escribió otra. Y nuestro querido apóstol Pablo, él escribió 13 cartas, ¿sí? 13 libros del Nuevo Testamento. Y la primera carta que él escribió es esta precisamente, la carta a los Gálatas, en el año 46 a 48 de Cristo, después de Cristo. Hay partes de la Biblia que estoy seguro que cuando tú las lees, pues son alegres, estimulantes, apasionantes. Y en algunas otras partes, pues te dan ganas de brincar y de bailar. Pero hay otros pasajes en la Escritura que son muy duros, rudos, estrictos, claros, que uno necesita volverlo a leer, ¿no? Y hoy vamos a uno de estos pasajes que se encuentra precisamente a partir del versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Así es que vamos a leer del 1 al 6 y vamos a prestarle atención. Este es el reto. Lo fácil es no prestar atención. Lo difícil, el reto, es concentrarnos en lo que escuchamos. Bien. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Síguete, Carlos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Híjole, esta idea inicial de la carta, este planteamiento de su conflicto, nos va a presentar 4 preguntas que trataremos de aclarar esta mañana. La primera pregunta sería, ¿por qué Pablo estaba así de sorprendido? Como les decía, es una sorpresa desagradable, ¿sí? Pero ¿por qué estaba sorprendido? Él dice, estoy maravillado, ¿no? En el original es, estoy espantado. Hoy diríamos, ¿no? Estoy choqueado, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero ¿por qué Pablo estaba choqueado? Bueno, él había llegado a la región de Galacia, te decía aproximadamente en el año 46, y no había sido ningún momento fácil para el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Había 3 personas en ese equipo misionero. Uno de ellos había despertado
y, y se regresó a su casa, ¿no? Así nomás. Así que Pablo estaba luchando con esta decepción de uno de sus colaboradores, y el que se había desertado o ido a su casa, pues era pariente de Bernabé, el otro miembro del equipo, que sí había permanecido. Además, en ese momento, cuando Pablo y Bernabé llegan a Galacia, evidentemente el apóstol Pablo padecía una enfermedad. Él estaba muy enfermo. Pablo mismo describe que su apariencia era repugnante. Miras a Pablo y veías que tenía una enfermedad, algo que te hacía querer desviar la mirada de él, de su rostro. ¡Wow! Pablo mismo sabía que esa enfermedad le era tropiezo para los que le escuchaban. Por eso 3 veces había rogado al Señor que se lo quitara y Dios no quiso. Quiso que aprendiera a vivir orando, suplicando. Cuando Dios no contesta una oración, así sea de salud, no es que no quiera, es que Él tiene un propósito. Esto es lo que tú tienes que aprender. La vida, tú no le pones los propósitos, que es lo que te enseña el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué te gustaría? Sin saber que todos los que hemos sido creados por Dios tenemos un propósito eterno. ¿Y tú ya lo encontraste el tuyo? El que te lo va a revelar es Dios, el día que quieras servirlo. Para eso nos hace. Y cuando tú haces aquello para lo que Dios te hizo, no sabes el placer que da, el gozo profundo que eso da. Entonces esta enfermedad que tenía Pablo, los estudiosos han llegado a la conclusión de que Pablo tenía un problema en los ojos, algo así como oftalmia crónica, que esa infección incluso bajaba, tú sabes, está conectado los ojos con la nariz y la boca, por eso es el otorrinolaringólogo, ¿no? Porque todo eso está muy conectado, y esa infección de los ojos era tal que le bajaba a la nariz y salía por la boca. Entonces, pobre Pablo, no me lo imagino queriendo compartirle a alguien de Cristo con esa semblante desagradable, ¿no? Había gente que le decía, háblame por teléfono, no, todavía no había teléfono, ¿verdad? Si no, si se lo hubieran dicho. Pero tenía un aspecto muy, muy desagradable. Pero pues llegan a Antioquía un sábado y Pablo y Bernabé, como era su costumbre, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Ahora, no sé yo cómo haya sido esa sinagoga, ¿no? Aunque yo ya tuve la oportunidad de estar en una sinagoga, en una ocasión me invitaron, gracias a Dios, tuve la curiosidad y fui, ¿no? Pero sí te puedo decir que son como muchas iglesias normales.
cuando un extraño llega a una iglesia, ¿no? Lo que tú escuchas antes de que comience el llamado servicio, no solo es la música de piano o de órgano o algún coro, sino también hay un cuchicheo por ahí, ¿no? Y antes de que comience la predicación o el sermón, ya saben quiénes son los nuevos, ¿no? Sí. La gente que invita se ha tomado la molestia de informarle al líder: oye, voy a llevar a tal personita, voy a llevar a otra, ahí te encargo tus oraciones. Y pues ya saben quiénes son los nuevos y con quiénes esa persona están emparentados, ¿no? Y tienen además una buena cantidad de información adicional. No, se trabaja conmigo, hace el otro. Yo me imagino que algo así fue lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Porque allí estaban estos dos extraños en la congregación, Pablo y Bernabé, ¿sí? Pero antes de que comenzara el servicio, todo el mundo ya sabía que ahí adelante se encontraba el doctor, la eminencia, el fariseo de fariseos, conocido como Pablo, que incluso había estudiado a los pies de los catedráticos de la religión judía más famosos, como en su caso con Gamaliel, ¿no? Un doctor en la ley. Está en la plataforma, y ahí puedes imaginarte en la plataforma de la sinagoga se encontraban los ancianos. Y después de la lectura, ya hemos dicho, ancianos no son los que tienen la barba blanca y larga, ¿no? Y una sotana hasta el suelo. No, estamos hablando de gente que ya tenía tiempo en esa doctrina, ¿no? Y ahí estaban los ancianos, te repito, y después de las lecturas iniciales, los cánticos, se generó una pequeña discusión entre los ancianos, que quizás nadie alcanzó a escuchar, pero finalmente uno de estos ancianos se levanta de su asiento, baja de la plataforma y se dirige a donde se encuentra sentado Pablo y le dice: hermano, si tiene algo que compartir, ¿le gustaría decirlo? Pablo se levanta, pasa al frente de esta sinagoga y les cuenta un poquito de su historia. Les dice cómo era su vida antes de ese encuentro particular que tuvo él con Jesucristo en persona. Les dice cómo Dios había prometido un Mesías por medio del linaje de David. Les explica que ese Mesías prometido es Jesús de Nazaret. Les recuerda que Juan el Bautista predicó acerca de Jesús. O sea, que no era alguien sacado de la manga o de la imaginación de alguien. Les explica que el Antiguo Testamento profetizaba muchos aspectos de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplió tal y como estaba profetizado, y muchas de esas profecías se cumplieron ahí en la cruz del Calvario, con su muerte, con su resurrección
E incluso el que los judíos no pudieran creer esto, también estaba profetizado, aunque ellos no pudieran verlo ni entenderlo. Eso también estaba profetizado. Decía que con sus ojos verían y no verían, con sus oídos oirían y no entenderían. Esa es la profecía. Y les dice algo muy importante, que ellos los que están escuchando, si deciden no solo escuchar, sino apropiar lo que están oyendo, pueden ser reconciliados con Dios solo a través del Mesías prometido por Dios. ¿Sí? Les dice que cualquiera que viene a Cristo puede ser reconciliado y tener todos sus pecados perdonados. Lo cual nunca sería el caso si trataran de merecer su salvación por sus propios medios. Que tú sabes que lo intentaban así, ¿verdad? Por eso querían cubrir apariencias ante los demás, pero por dentro era otra cosa, ¿verdad? Hablamos de los fariseos. Ya se sabe mejor la canción allá, ¿verdad? Así es. Y antes de que termine la predicación, ¿qué crees? Muchas docenas de judíos y de no judíos se convirtieron. Pero no solo eso, sino que hay un tremendo clamor y dicen: no, este hombre nos tiene que venir a hablar el próximo sábado. Por favor, invítelo para el próximo sábado. Y casi toda la ciudad se reunió en esa sinagoga para oír la palabra de Dios. Algunos de los judíos voltean y miran a su alrededor y dicen: nosotros nunca logramos juntar tanta gente. Estaban celosos los judíos, están molestos, así que interrumpen constantemente la predicación de Pablo. Ahora te das cuenta quién le estaban haciendo segunda, ¿verdad? Sí. Una y otra vez mientras él estaba predicando, hasta que finalmente Pablo dice: basta, si ustedes judíos van a rechazar el evangelio, entonces me voy exclusivamente con los no judíos, con los gentiles, que ya explicamos quiénes son, ¿verdad? Y los gentiles estaban felices, ¿verdad? Estaban emocionados y se convierten cientos de personas. Así que Pablo, mientras estuvo en Galacia, cientos de personas fueron transformados por el Evangelio. Luego pasa a Iconio y hay problemas. Hay problemas, pero hay conversiones. De ahí, luego llegan a Derbe, en donde sigue habiendo problemas, pero sigue habiendo conversiones. Llegan a Listra, muchos problemas, no poquitos, y además lo apedrean ahí en Listra.
pero hay más conversiones. Cientos de cristianos en 4 lugares en donde antes no había ni uno. Había sinagoga, pero no había salvos. Y todo a través de la predicación del perdón gratuito de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Por creer en el sacrificio de Jesucristo y apropiarlo. Solo se apropia cuando entra como Señor. De otra forma, es un engaño. El Evangelio demostró su poder en esas vidas transformadas. Y antes de terminar, Pablo y Bernabé vuelven a recorrer otra vez esas iglesias transformadas en el segundo y tercer viaje misionero. Y las iglesias nuevas empezaron a establecer ancianos en la fe, líderes. Antes que ellos regresen a Antioquía, que fue de donde partieron, ¿verdad? Sí. Y esto ha sido realmente un tiempo maravilloso, podríamos llamarlo. Y esto es lo que la Biblia denomina un avivamiento, lo que ha pasado en Galacia. Cientos de almas han venido a Cristo en un tiempo muy corto. Se han establecido iglesias y ya tienen liderazgo espiritual los convertidos. ¿Y por qué se dio eso? Por las vidas transformadas. Por lo que yo te decía, que si tu vida no ha sido transformada, eres un religioso, no eres salvo y los tuyos tampoco lo serán. ¿Quieres que se salve? Primero tú. Y que Dios transforme tu vida. Y entonces la gente tiene razón para creer en Cristo. De otra manera no. Viste, con esto que te comento, los fariseos ya no convertían a nadie más, ni al fariseísmo siquiera. Eso resultamos. Si no lo estamos dejando a Dios transformar nuestra vida. Pero te voy a decir una cosa. La gente crece a gran velocidad en tiempos de avivamiento, de bendición espiritual. ¿Pero qué crees? Satanás no se queda de brazos cruzados. No se va a quedar quieto. Va a tratar de destruir ese trabajo. Ahora yo te pregunto a los sabios aquí reunidos el día de hoy, ¿cómo lo va a hacer el diablo? ¿Cómo crees que va a intentar destruir ese trabajo del Espíritu Santo? ¿Con problemas en la sinagoga? No. ¿Con problemas de gente celosa? Tampoco. No pudieron frenarlos. Sí lo sabían. Pero, es más, eso ni siquiera fue patrocinado por el diablo. Fue de ellos, de los fariseos mismos. La gente que no quiere creer trata de apartar a los que creen. Sí. ¿Te das cuenta cómo funcionas? Sí. Para tú tratar de convertir a alguien, primero tú tienes que ser un convertido convencido. Por eso Dios nos instruye.
para convencernos. Pero si no te conviertes, no hay convicción. Y esas trabas las pones tú mismo. Y ahorita te explico. ¿Cómo lo va a intentar el diablo? ¿Con disturbios en la ciudad? No. Con eso tampoco pudieron frenar el trabajo del Espíritu Santo. Pero toda esa persecución fracasa. Entonces, si un arma no te funciona, ¿qué va a hacer el diablo? Y aquí viene la clave, así que para las orejas y despiértate. Si el ataque externo no destruye a la iglesia, ¿qué va a hacer el diablo? Híjole, qué sutil, qué inocente. Y entonces desde Jerusalén, una iglesia muy antigua y muy respetada, vienen algunos predicadores. Entran en la iglesia y comienzan a enseñar otras cosas. Y la gente comienza a escuchar. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo en estos? Por cierto, tengo 29 años predicando, el próximo cumplimos 30. Y gracias a Dios 30 años con la iglesia, predicando. Y ¿sabes qué he aprendido? Que cuando la gente no le permite a Dios cambiar su vida, su propia vida, el diablo sí la va a usar. Jesús lo dijo. El que no es conmigo, a ver, si te lo sabes, ¿eres en su qué? ¿Eres en su contra? ¿Sí? ¿Y estás muy orgulloso de serlo? Pues eso parece. Porque es increíble qué dispuestos estaban a escuchar a otro. ¿Sabes por qué Dios tiene el deseo que tú estudies, aprendas, recibas enseñanza? Porque si no vas a seguir igual de ignorante. Ignorancia que generó tu pecado. Y al ser ignorante, como aquí resultó esta iglesia, empezaron a escuchar a otros. No, pues es igual, es otro tú, oye, y di que sí, mueve la cabeza. Eso se llama ignorancia. Cuando la gente sabe, no se deja engañar. Es más, ni siquiera se dispone a escuchar a otro. No. Pero estas personas entraron como decimos, como Juan por su casa, comenzaron a hablar, a enseñar cosas diferentes, y la gente igual los escuchaba, no pusieron barreras, no supieron identificar un billete falso. Es más, quizás tú sepas más identificar un billete falso que una doctrina falsa. Esa es ignorancia. Es por eso que Pablo no solo está asombrado, está choqueado.
tan pronto, después de una obra tan extraordinaria, tan notable, tan palpable de Dios, con vidas transformadas, con hogares transformados, se están desviando deliberadamente de lo que se les enseñó. Por eso Pablo está choqueado. Porque después del despliegue de poder del Espíritu Santo, están dándole la espalda a lo que escucharon. Espero que, amados míos, ustedes sepan en dónde radica el verdadero peligro. El verdadero peligro para la Iglesia de Jesucristo, amigo mío, no viene de afuera. No viene de afuera. No proviene del mundo. No proviene del Islam o de algún gobierno represor. No. El verdadero peligro proviene de dentro, de uno mismo. Siempre es así. Yo espero que se den cuenta que eso aplica también para la familia. Y si tú no quieres arreglar tu situación personal con Dios, tú traes todo para acabar con tu familia. Así de inocentitos somos. Por eso Dios espera que estés muy atento y que te des cuenta. La verdadera amenaza en tu familia no es el internet, no, ni los amigos que tengan tus hijos, vamos, ni los vecinos que te rodean. Todo eso puede presentar un riesgo, un peligro, pero el verdadero peligro para toda la vida familiar y para una iglesia siempre proviene de dentro. Jesús lo dijo, de dentro del corazón es de donde sale lo malo. Y espero que también se den cuenta que esto aplica en tu vida personal cristiana, en tu vida cristiana. A veces la gente pone ciertas barreras hacia el exterior. ¿Y cuántas tienes hacia tu interior? Ahí va a pasar como la batalla de Troya, ¿no? De dentro salió el problema, ¿no? Sí. El verdadero problema en la vida cristiana no son las cosas diabólicas que suceden, ni las personas terribles con las que tienes que estar relacionado, ni experiencias horribles que hayas vivido. No, eso no es el problema. Tu verdadero peligro son tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus deseos. Lo que tú por dentro estás permitiendo dentro de ti. Ahorita que nos citaban este versículo de Romanos referente al juicio y a ser jueces, qué diferente puede
uno analizar una situación de otro, ¿no crees? Y un mismo hecho, pones dos personas y uno tiene una visión de ese hecho y otro tiene otra, de un mismo hecho. Sí. Entonces, bueno, a veces pensamos que si tú vas con el chisme con alguien, digo, tú no, ¿verdad? Yo sé que tú no, pero si alguien cuenta un chisme, pues le pueden decir, ay, estás juzgando. Mira, puedes estar juzgando aún en silencio. De hecho, lo estás haciendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eres buen juez? Bueno, la pregunta mejor dicha será, ¿eres juez? No. ¿Tus enlaces neuronales son los perfectos de Dios? ¿Tu visión es la correcta? Sí sabes que el pecador se ciega, ¿verdad? Sí. Y así juzgas. Porque de que juzgas, juzgas. A veces pensamos, te repito, que solo si te traen un chisme y no te agrada, para empezar, Ujú. pues ya te volteas y le dices, ay, estás juzgando, ¿no? Y yo te pregunto, ¿y tú no? Sí. Tú lo haces en automático, ¿no es cierto? Oyes algo desagradable y cierras tu corazón, ¿no es cierto? Y se nota que ya emitiste un juicio, estás diciendo, esto no debe ser, ¿cierto o no? Sí. Y aquí ya hemos respondido nuestra primera pregunta. ¿Por qué estaba sorprendido Pablo? Pues por la velocidad con la que ellos estaban dejando los principios que decían haber aprendido. Estaba tristemente decepcionado de que se estaban desviando y no se daban cuenta. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele cuando alguien que se la ha pasado explicando, bueno, hasta con manzanas, y la gente que dice haber entendido, rápido les da la espalda a eso? O sea, para empezar, no son fieles. Y seguramente ni habían creído como Dios manda. Pero eso es por lo que Pablo estaba choqueado. Ya contestamos por qué, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos a la segunda pregunta. ¿De qué se estaban desviando? ¿Sí? Como dijéramos, ¿cuál es cómo le llaman? El objeto del delito. ¿De qué se estaban desviando? ¿De qué se estaban apartando? Hablando doctrinalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues miren el versículo 6 y vean qué dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando Pablo predicó en su primer sermón en Galacia, la conclusión de este sermón, fíjate, ¿cómo está hecha la Biblia? Por eso tiene uno que meterse, y primero con Cristo en el corazón si quieres entenderla, si no, pues te vas a hacer maraña. Entonces,
esa conclusión al primer sermón ahí en Galacia no está en el libro de Gálatas. Esa conclusión se encuentra registrada en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Y vamos a poner mucha atención porque es la conclusión de este asunto de Galacia. Bien. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Por eso, fíjate cómo lo dice. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, ¿sí? No pudiste ser salvo, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree, pero cree como Dios manda. Muchos dicen, yo sí creo. ¿Y dónde está tu vida cambiada? No, yo sí creo. Eso no es creer. Eso es engañarse. Lo citamos. Primera de Corintios 15, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si no ha sido hecho nuevo, ahí no entró Cristo. ¿Eres una nueva creación? Pregúntate tú solo. Cuando les he pedido su testimonio, yo puro rollo, pura paja. Cuando tú ya has dejado a Dios cambiar tu vida, ahí es donde empieza el buen juez, por su propia casa. ¿No dice la Biblia? Sí. Que el buen juez por su propia casa empieza. ¿Ya empezaste por tu propia casa? ¿Ya cambió Dios tu vida? Pues con razón no creen en ti. ¿Quién va a creer en alguien religioso? Justificado. Bueno, no es una palabra que nosotros usemos mucho hoy día, ¿verdad? No. Son esos términos que yo espero que cuando acabemos Gálatas, tú ya puedas dominar. ¿Sí? Es otra forma de hablar de la salvación, justificado. Porque tú no puedes ser salvo delante de Dios si tú no has sido justificado. Y el que justifica no eres tú. Tú metes rollos, tú metes pretextos, sacas excusas, ¿no? Es que él empezó primero, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Sí. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Es que él empezó primero, me miró feo. Pues, ¿cómo estás? ¿No? Digo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo querías que te vieran? O sea, Sí. y creíamos nuestra excusa, ¿no es cierto? Sí. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Pasa algo en tu vida y ya tienes tu... No, es que esto, es que el otro. Y como dicen, delante de Dios no hay excusa que valga.
Son engaños con los cuales te irás al infierno. Porque el único que justifica es Jesucristo. Entonces, justificado solo por Jesucristo, el justo. ¿Quién puede justificar sino alguien justo? Si tú fueras justo, podrías justificar a alguien. Sí. Pero no somos justos. En el mejor de los casos, creyendo en Cristo, somos justificados. ¿Correcto? Sí. Y Pablo sí usó mucho esta palabra, porque sabía que ellos, sus lectores, entendían lo que él les había explicado de la justificación. Justificación o justificado, por supuesto, significa que Dios te declara, fíjate, aquí viene lo importante, que Dios te declara tan justo como Él. ¿Tú por sí mismo eres tan justo como Él? No. Te tienen que justificar. ¿Ves que sí, cómo es importante entender esto? Ya hablamos que Job era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Dios lo tenía todavía que justificar. ¿Captas? Sí. ¿Captas la altura de la santidad de Dios que a veces ni con la imaginación alcanzamos? Pues así es el favor que Él nos hace. ¿Te considera Dios tan santo como Él? Nadie puede estar bien con Dios a menos que sea tan bueno como Él lo es. Y esto, amigo, humanamente es imposible. Imposible. Si coincidimos todos ahí, Sí. pero hay una justicia que puede, ojo, puede ser acreditada a tu cuenta. ¿Sí? Considerada como tuya. La pueden poner a tu nombre. Y viene únicamente por medio de Jesucristo. Y es otorgada gratuitamente a todo aquel que cree como Dios manda. Y jamás podrás tener esa salvación, esa rectitud delante de Dios, ese perdón de pecados, ese abrazo de Dios por medio de la ley de Moisés, por medio de tus obras. Mira, yo conozco honestamente gente muy linda, muy buena gente, lo que llamamos buena gente. No, y cuando yo veo esa muy buena gente, la verdad me da vergüenza, porque yo digo, caray, ¿qué me pasó, no? Pero no les sirve, no les alcanza para salvarse. ¿Y sabes para qué alcanza esa amabilidad y bondad de persona? Para engañarse, para creer que son suficientemente buenos para con Dios. De ahí, tú lo sabes, de ahí que hay una frase que mucha gente repite y dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? A ver, oídos lavados, gente buena. ¿Según quién? ¿Según tú? ¿Ya viste para qué alcanza? O sea, yo por lo menos no tengo
dudas respecto a mi pecaminosidad. ¿Cómo anda la tuya? ¿Te logra engañar? Por la ley de Moisés nadie puede ser salvo. Por las obras nadie puede ser salvo. Nadie. Joven, varón, híjole, que diríamos el mejor representante en la tierra, no pudo ser justificado. ¿Quién podrá ser justificado delante de Dios? Ningún conjunto de reglas te permite lograrlo. Pero esa justificación es para todo aquel que viene a Cristo, reconociendo que no hay nada en su persona para agradar a ese Dios santo, santo, santo. Y de este mensaje que Pablo les había predicado, ellos se estaban apartando. ¿Tienen Gálatas, el libro de Gálatas abierto? Sí. Vamos a hacer un recorrido express de las cosas concretas de las cuales se estaban apartando. ¿Sí? Ahí en el capítulo 1 vamos a leer el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él les está diciendo, nadie inventó este mensaje. ¿Sí? No fue la ocurrencia de algún fulano, ¿no? Jesucristo mismo, resucitado ya de los muertos, me reveló este mensaje, dice Pablo. Por eso se los estoy predicando. Y ellos le estaban dando la espalda a eso. Capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Oíste bien? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabes qué gente me merece mi lástima? Esas buenas personas que creen en sus obras. ¿Cómo convences a una persona que es como dicen, alma de Dios? ¿Quién le puso ese título? Que es muy bondadosa, generosa, bueno, Premio Nobel de la Paz. Pero no sirve. No sirve, no le alcanza para no irse al infierno. Este mundo engaña y lo hace muy bien. ¿Y cómo anda tu engañómetro este día? ¿Puro autogol? Digo, hablando del mundial. Le estaban dando la espalda a ese mensaje que puede salvarte. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando Pablo dice, ¿quién nos fascinó? En el original, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó es quien os hechizó. ¿Quién crees que los haya hechizado? Luego, ¿quién crees que a ti te fascina y te hechiza cuando pecas? Hablamos de dos personas que ven un evento y cada uno tiene una opinión diferente. Bueno, cuando una persona peca, le compró al diablo el engaño al hacer lo que no debía. Y si tú compras el engaño, ¿cómo te encuentras? Engañado. ¿Cómo te encuentras? Engañado. ¿Perdón? Sí. ¿Te das cuenta? Lo que te has hecho tú solo. Sí. Cada vez que tú dices una mentirita piadosa, es un autogol espiritual. Y entonces estás hechizado. ¿Eh? ¿Ahora entiendes por qué tú tienes otros datos? ¿Eh? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Hay gente que en verdad que sí le preocupa ser justa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se lo cree. ¿En serio? Sí. ¿Se creen que son justas? ¿Tú crees que esa persona no bebió del hechizo? ¿Y quién lo va a liberar si no acepta la verdad de Jesucristo? O sea, esta palabra fascinó, Pablo está diciendo, aquí hay algo oculto, diabólico. Se estaban apartando de la verdad. Cuando el Espíritu Santo había hecho tan real el Calvario en el que habían creído. Les dice Pablo, ustedes saben lo que Cristo pagó en la cruz para lograr su salvación. Y también le estaban dando la espalda a eso. Ahora en el versículo 2 del capítulo 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿No? Si sabes que uno nace de nuevo espiritualmente hablando, cuando invita a Cristo a entrar en su corazón, de donde sale todo lo malo, ¿por qué crees que tiene que entrar ahí? ¿No? Y lo invitas por fe. Precisamente por no creer en tus obras. Y por eso les pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír creyendo lo que Dios dice, como Él dice y como Él manda. Y así es como habían venido a Cristo. Lo habían hecho. Habían oído el mensaje auténtico, verdadero que Pablo les había dado.
habían tenido fe, habían recibido el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, va siendo transformado. Así te puedes dar cuenta que no lo recibe. Si tu vida no está transformada, no lo dejaste entrar. Punto. Y el problema no es de la doctrina, es del que lo recibe, si acaso. ¿Captas? Sí. Por eso te digo, la fe no es como cada quien quiere creerla, es como Dios manda. ¿Estamos? Sí. Y si no hay cambios en tu vida, chécale, porque como muchos puedes amanecer en el infierno. Pero ellos sí habían creído. Y por lo tanto, te repito, habían sido transformados por el Espíritu Santo, por la morada de Dios en el hombre. Y ellos le estaban dando la espalda a eso. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El Evangelio dice que todos nosotros estamos malditos. Pablo les dijo a los Gálatas que ellos estaban bajo maldición, pero que Cristo había sido hecho maldición por ellos, para que ninguna maldición cayera sobre ellos. Que Jesucristo había sufrido voluntariamente esa maldición y le estaban dando la espalda a eso. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Evangelio los estaba haciendo hijos de Abraham. Ojo con esto, porque el hijo de Abraham no es el que tiene la sangre de Abraham en sus venas, ¿no? No, el hijo de Abraham es el que tiene la fe de Abraham en su corazón. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham sí creyó. ¿Has creído tú así? Y tú sabes cómo probaron a Abraham. Sí, No, yo nomás cuando me acuerdo, sí. ahí está. ¿Verdad que se siente así? Como frío en época de calor. Sí. Pero le están dando la espalda a eso. Yo espero que ustedes se den cuenta. En todos estos versículos, que el gran mensaje del Evangelio es único, único. Y te explico. Ustedes saben que el catolicismo romano y del cristianismo moderno, del islam, del hinduismo o budismo, todos son básicamente lo mismo. Y hay todo tipo de versiones de religión humana, pero básicamente todas son versiones de lo mismo. Como decían en épocas de campaña, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Sí. La religión humana tiene una gran característica. Grábatela para que usted sepa identificar.
comienza contigo y trabaja hacia Dios. Esas son todas las religiones en el planeta, todas. La religión divina comienza en el corazón de Dios y trabaja para bajar a buscarte. Cualquier cosa que comience contigo y vaya en esa dirección es humana. ¿Captas la diferencia? Sí. Solo el Evangelio comienza allá arriba, allá en el corazón y la mente de Dios Padre, baja a través de Dios Hijo, por eso tuvo que bajar, y Él envía a su Espíritu Santo. Todo este trabajo es para tratar de alcanzar tu alma, incrédula, endurecida, engañada. Todas las demás religiones dicen, haz tu mejor esfuerzo. Sí se puede, sí se puede. Obedece reglas. Haz obras. ¿Y sabes quién se traga el cuento de las obras? El que cree en uno mismo. El que tiene el suficiente orgullo para creer que puedes hacer tan buenas obras como lo que Dios te manda. Guarda los rituales y finalmente, tal vez, probablemente, quizás, con changuitos y la libras. ¡Ay, Dios! Sigue dormido. El Evangelio dice no, no hay nada, absolutamente nada con que tú puedas contribuir para tu salvación. Hay gente que no se da cuenta cómo echa a perder todo. Su vida, su trabajo, su familia, todo. Y todavía cree en sí misma. ¡Wow! ¿Sabes qué dice eso? Esa persona ha pecado mucho y se ha cegado. Sigue creyendo en sí misma. Después de tantos fracasos, de tantas derrotas, ¿y todavía crees en ti? ¿En tus obras? Hay que estar bien engañado. La única vida perfecta que se ha vivido y que le ha agradado a Dios, grábatelo, es Jesucristo. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia y en ningún otro. Punto. Y tú puedes tener esa vida acreditada por ese sacrificio. Puedes. No te va a obligar. Si quieres seguir siendo ignorante y orgulloso, es tu voluntad. ¿No? Ya decíamos, el amor no obliga, invita. Y una de las trampas, hablando del cristianismo moderno, de un falso evangelio, son esos mensajes donde se les dice a las personas, no sé si hayas oído, Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. Y ahí va el facto a creérselo, pues como no, si me están dando por mi lado, ¿verdad? Sí.
Eso es mentira, es una mentira del diablo. Donde Dios ve pecado, aborrece donde esté. Muchos no entienden por qué Dios no perdonó a Cristo en la cruz. Porque estaba cargando tus pecados. Vio pecado y dijo, debe morir. La paga del pecado se llama muerte. Y el milagro de lo que hizo Jesucristo es cargar con esos pecados. Y Dios dijo, no importa dónde esté, debe morir. Y era su hijo. Y él lo pagó. Y era la vida del propio Jesucristo limpia y santa. Pero por amor a ti, cargó con tus pecados y pagó el castigo que tú merecías. ¿Y a eso le estás dando la espalda? ¿Con tu orgullo? ¿Con tu engaño? A la única persona sobre el planeta que Dios ha amado tal y como es a Jesucristo. Es a la única persona. A ti y a mí te voy a explicar. A ti y a mí nos ama a pesar de cómo somos. Sí. ¿Nunca has tenido un hijo ingrato? O mejor dicho, ¿nunca has sido un hijo ingrato? Pues se te ama igual. Uno como padre o como madre no puede dejar de amar a un ingrato. Nos aman a pesar de cómo somos. Por eso te repito, no es por nuestra linda cara, no como somos, sino a pesar. Ese es el verdadero amor, ¿que no lo sabes? El verdadero amor no te ama porque eres como eres. El verdadero amor, el que viene del cielo, te ama a pesar de cómo seas, de cómo eres. Eso es amor. Por eso a mí me dan lástima y risa todos los que el 14 de febrero, corazoncitos. Mira, si no saben ni lo que es el amor. Es como, el amor debiera ser como algo de cristal. Si no sabes cuidarlo, mejor ni lo toques. Y la gente cree que ama. Yo te pregunto, ¿amar lo agradable es amor? Te pregunto, conocedor. Amar lo desagradable, eso es amor. Y tú cumples los requisitos de ese amor de Dios al ser desagradable. Sí. Y es por eso que cuando una persona es justificada y acepta en su corazón a Jesucristo, el proceso siguiente es invitarlo. Y el Espíritu Santo va a empezar a producir, el Espíritu Santo que recibió, va a empezar a producir una vida nueva. Y es así, esa vida nueva sí le agrada a Dios, pero no tu engaño,
no tu religiosidad, una vida cambiada. La única persona que ha muerto por los pecados, pero que nunca mereció morir porque no tenía pecado, fue Jesucristo, el justo. Y esa muerte puede ser considerada y debe ser considerada tu muerte. Bueno, pues primero Dios, continuaremos con esta hermosa enseñanza. Hay muchas personas que la verdad no les parece agradable, pero la verdad tiene una hermosura intrínseca que este mundo no conoce, porque este mundo ama la mentira. La verdad es hermosa porque es verdad. Y qué difícil es encontrar algo verdadero en este mundo. Yo le doy gracias a Dios porque Él es así. Si la verdad haya cabida en ti, de verdad tienes por destino y por la gracia de Dios el cielo a tu favor. Ahora te guste, ahora no. Así que si no te gusta, pues ya sabes. Jesús le dijo a los que debían haberlo recibido, de los judíos: si la verdad no haya cabida en vosotros, es que no sois de Dios. Y ellos se sentían muy dignos, ¿verdad? Pero qué fácil verlo en otro, ¿no es cierto? En otro. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y vamos a hacer una oración por aquellos que en verdad quieran invitarlo a Jesucristo como Señor. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias Dios porque es entendible que no sea ruda, que no sea difícil, pues si vivimos en un mundo contrario a la verdad, que no puede ni se quiere explicar nada, porque no sabe apreciar la verdad, porque no la tiene en sí mismo. Te pareció bien a ti, Señor, enviarla desde los cielos en forma de persona para traernos el mensaje de tu amor. Gracias, Padre, por la persona de Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú quieres que Él sea nuestro Señor y no la mentira. Gracias, Dios, por esto que a ti y a Él le costaron su vida y que estuvieron dispuestos a darla, Padre, por estos que vivimos en la oscuridad y la ignorancia. Te queremos pedir, amado Dios, que tú nos permitas comprender el amor de la verdad que te llevó a dar la vida a ti
de tu Hijo y a ofrecérnosla a nosotros como la única salvación de nuestra alma. Gracias Dios porque tu palabra nos convences de tu gran amor, de que somos pecadores y de que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y que tú esperas, Señor, que en nuestro corazón haya un real y verdadero arrepentimiento y que por fe te invitemos al único que ha agradado a tu persona, que es a nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, yo te pido que entres como mi Señor y Salvador en mi corazón. Y te doy gracias por haber pagado por mí, por mis pecados, allí en la cruz. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, primero Dios, continuaremos con la segunda parte de esta sorpresa desagradable, próximo domingo. Y si Dios quiere, pues ahí pueden adelantarse un poquito con estos capítulos del libro de Gálatas, que ya decíamos la primera carta que escribe Pablo, de las 13, y sin duda que tiene un mensaje muy singular. Gracias a Dios por ello y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias.